Bueno, buenas noches. Mi nombre es Abdias Arias y vamos a hablar hoy acerca de la anatomía, introducción a la anatomía. Soy especialista en traumatología y ortopedia y he trabajado en el Hospital Dr. Rafael Calle Sierra de Punto Fijo y actualmente en el Dr. Miguel Pérez Carreño de la ciudad de Caracas. Actualmente igual soy profesor de Morfofisiología 2 de la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda. Entonces, bueno, para el objetivo es que hablemos acerca de la anatomía de las extremidades, sobre todo, que está dirigido a los residentes de traumatología. Para comenzar, entonces vamos a hablar un tema importante que es sobre los términos que nosotros vamos a usar o que se usan a diario en traumatología. Muchas veces eh, los escuchamos, creemos que es una cosa y resulta que es otra. Entonces la idea es que estemos ubicados siempre. Entonces una de las cosas que debemos tomar en cuenta son las definiciones. Las definiciones de varios términos que usamos para poder llegar a entender otros. Si por ejemplo preguntamos qué es un punto, ¿verdad? Eh, Podríamos tener variedades de definiciones como algo tan simple, pero que nos va a ir llevando a otras definiciones. Eh, una de las definiciones que encontré como una señal de muy pequeño tamaño, una señal de muy pequeño tamaño, lo más pequeño posible, casi sin dimensiones y resulta muchas veces resulta casi imperceptible a menos que haya un relieve, un contraste entre los dos de colores entre ellos o de superficie y normalmente se representa como algo circular. Igual, entonces tenemos también una línea. ¿Qué es una línea? ¿Qué llamamos una línea? Bueno, una línea es una sucesión continua de puntos en el espacio. Si nosotros en esta presentación de PowerPoint, que por cierto agarré y copié esta figura, el circulito, y la empecé a pegar y resulta que todas se pegaron una detrás de la otra abajo, y formaron ellos mismos una línea. Entonces, igualmente algunos de esos punticos agarré y les di una curvatura porque la línea pudiera ser curva o recta, ¿no? Que entonces aquí viene lo que es la recta. Entonces la recta va a ser igual también una serie continua de puntos, pero que llevan una misma dirección. De hecho, hay otra definición de recta y es que es una línea entre dos puntos, entre un punto y otro, como en este caso entre A y B. Entonces hay una línea, una sucesión de puntos. Después, entonces bueno, ya sabemos lo que es una línea, ¿verdad? Entonces ahora tenemos lo que es un ángulo. ¿Qué es un ángulo? Bueno, normalmente cuando nos lo preguntan, lo definimos que es una intersección entre dos líneas. Ok, pero ¿qué pasa con esa intersección? Esa intersección, ¿verdad? Como vemos aquí, nos demarca un pedazo de un círculo. Entonces resulta que el círculo se ha dividido en 360 pedacitos, que esos son eh, los grados que tiene una circunferencia, 360 grados. Entonces, el pedazo que intersecte esta intersección, valga la redundancia, de estas dos líneas con el círculo,
o sea, los pedazos que abarque es lo que va a ser la medida del ángulo. Entonces vemos que un ángulo está limitado por dos líneas que parten del mismo punto o por dos planos que parten de una misma línea y cuya abertura puede medirse en grado. Es decir, el grado de abertura que hay en la intersección de ellas se va a medir por los pedazos que abarque de un círculo. Y bueno, como usábamos en la escuela, un transportador, que en este caso, esta línea, ¿verdad?, que está aquí con la horizontal y la intersección con ella, entonces abarca 50 grados. Igual ya sabemos que en traumatología usamos un instrumento llamado goniómetro. Entonces viene otra definición también importante llamada plano. Que entonces plano es una superficie. Cuando hablamos entonces de superficie, es ya algo que tiene dos dimensiones. Lo que hemos hablado hasta ahora de las líneas, los ángulos, tiene una sola dimensión. Pero cuando hablamos de plano, ya hablamos de dos dimensiones. Es decir, que es algo que estamos describiendo que tiene un largo y que tiene un ancho. Entonces, esta superficie tiene el mismo nivel en todas sus partes. Aquí traté, busqué un dibujo, pues, y se trata de representar un plano. Vemos que está en un cuarto, vamos a decir un cuarto que está, que obviamente tiene sus tres dimensiones, ¿verdad? Un cuarto que tiene sus tres dimensiones, su largo, su ancho y su altura o su profundidad, y dentro está el plano. Entonces el plano yo siempre me lo he imaginado como un vidrio. De esa manera, en un vidrio, cuando vamos ya a la parte de anatomía, estamos trazando un vidrio a través de alguna parte del cuerpo, y entonces es lo que nos lleva a lo que es un plano. Entonces sencillamente un plano tiene un ancho, un largo y es uniformemente en cuanto a su nivel en toda su superficie. Igual está otra definición llamada eje, que siempre el eje es un término que vamos a decir casi siempre la primera vez que lo vemos cuando pasamos por el peaje, y entonces vemos que depende de los carros cuántos ejes tiene, entonces es que van a pagar o menos. Pero ¿qué es el eje? En el caso de un eje de un carro, un eje de un avión, la definición es que es una barra cilíndrica que atraviesa un cuerpo giratorio y le sirve como centro. Esta es la palabra, me olvidó aquí colocarle en negrita. Le sirve como centro para girar. Es decir, que si un cuerpo uno lo coloca a girar, ¿verdad?, entonces el eje es el centro alrededor de lo cual ese cuerpo está girando. En el caso, por ejemplo, tenemos la Tierra, ¿verdad? Sabemos que el norte no queda exactamente hacia arriba y el sur no queda exactamente hacia abajo, sino que el norte está un poco inclinado, y de acuerdo a lo que se sabe en cuanto a esta línea completamente vertical, hacemos un ángulo con ese eje que tiene la Tierra, es un ángulo de 23 grados, y entonces la Tierra gira alrededor de ese eje, de ese centro que está entre el polo norte y el polo sur. Así sucede igual con los aviones, tienen sus tres ejes que le permiten hacer los movimientos en las tres dimensiones, que está, por ejemplo, tenemos el eje transversal, ¿verdad? Entonces, así como nos vamos a imaginar que el plano es un vidrio, nos vamos a imaginar el eje como una barra que va a permitir que el cuerpo que vamos a estudiar, lo que sea, dé vueltas. En el caso del avión hay un eje transversal que pasa a través de las alas, y que entonces, si el avión gira a través de ese eje, aquí lo vemos abajito, va a permitir que él suba o baje. Tiene un eje también longitudinal a través de todo el cuerpo del avión como tal, que permite que él se mueva hacia un lado, ¿eh? Que él se llama alabeo, que el ala suba o baje, porque está
el avión está girando alrededor de su eje longitudinal. Igualmente hay un eje vertical que él pasa a través del centro de él, pero de arriba hacia abajo, y que le permite que al girar, entonces él gire hacia la izquierda o hacia la derecha, así como lo está haciendo este avioncito de aquí del medio. Entonces, teniendo claro estos términos, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar de anatomía como tal. Tenemos que recordar la posición anatómica. Recordemos que la posición anatómica es que entonces la persona está mirando hacia adelante, ¿verdad? Con las manos en supinación, es decir, con las palmas de las manos hacia adelante y con los dedos de los pies hacia adelante. Y entonces, a través de este cuerpo, entonces nosotros vamos a describir los planos. Así como yo siempre me imagino, estudiar anatomía es como cuando estudiábamos los mapas, cuando veíamos en geografía, para que entonces nosotros pudiéramos saber en geografía dónde estaba América, dónde estaba Europa, dónde estaba eh, Oceanía. Debíamos primero saber los términos para leer el mapa, y los términos, que si las líneas que son imaginarias, que no existen en el planeta, pero están los meridianos, los paralelos, y eso nos ayuda a ubicarnos dentro de ese mapa. Así es el cuerpo humano. Si nosotros lo vamos a estudiar a través de la anatomía, debemos saber los términos y cuáles son las líneas imaginarias y todos los puntos de referencia con los que nosotros vamos a estudiar, para que cuando el libro nos esté enseñando o estamos hablando con un colega, podamos hablar el mismo idioma. Entonces tenemos aquí lo que son los tres planos que conocemos. Tenemos un plano sagital, que es este azulito, que corta al cuerpo desde adelante hacia atrás y divide al cuerpo en izquierdo y derecho. Tenemos también un plano, un vidrio amarillo, ¿verdad?, que divide el cuerpo desde un lado hacia el otro, desde el lado derecho hacia el izquierdo, ¿verdad? Y me va a dividir el cuerpo en dos pedazos, en uno anterior y en otro posterior. Igualmente tenemos el plano horizontal o transversal o axial, que igualmente va de un lado hasta el otro, pero me va a dividir el cuerpo en superior e inferior. Entonces este plano sagital también es llamado plano medio o eje medio del cuerpo. Él también tiene un plano paralelo, ¿verdad? Plano paralelo que el pedazo, por ejemplo, en este caso de este paciente aquí, su pedazo derecho lo partimos a su vez por la mitad, y entonces me divide el cuerpo en una porción lateral y en una porción medial. Lo que se acerca a la línea media, al plano medio del cuerpo, se llama medial, por eso. En cambio lo otro se llama lateral. Igualmente tenemos aquí el plano coronal y el transversal. Entonces, dependiendo de esos cortes, ¿verdad?, nosotros vamos a estudiar la anatomía viendo los dibujos. Cuando vamos a ver los dibujos, cuando nos vamos a orientar para una intervención quirúrgica y hace los cortes, entonces vamos a ver que existen los diferentes cortes. Corte longitudinal, que es un corte a su vez sagital, un corte transversal, ¿verdad?, o axial, y también existe lo que es un corte oblicuo. Entonces, de acuerdo a estos cortes, también nosotros nos podemos orientar en una posición dentro del corte en la persona, en el paciente, en el cuerpo que estamos estudiando. Entonces tenemos que del centro a la periferia, lo que está más periférico en el miembro lo vamos a llamar superficial,
En cambio, lo que está más profundo, lo que está más hacia el centro, perdón, lo vamos a llamar profundo. Y lo que esté entre ellos dos lo vamos a llamar como un plano medio o intermedio. Sabemos también que todo lo que va hacia arriba lo llamamos superior, o también es llamado a veces craneal, sobre todo en las proyecciones radiológicas. Muchas veces se habla de que el rayo va orientado hacia cefálico o hacia caudal si es hacia abajo o hacia inferior. En cuanto a la mano, así como tenemos anterior y posterior, en la mano normalmente lo que está por detrás de la mano lo llamamos dorsal o dorso, y lo que está hacia adelante lo llamamos palmar. Y en cuanto al pie, lo que está hacia arriba lo llamamos dorso, y lo que está hacia abajo lo llamamos planta del pie. Como les había comentado, cuando ya tenemos un pedazo, vamos a decir, una porción derecha del cuerpo, entonces dentro de esa porción derecha, dejando dicho de una vez que normalmente cuando estudiamos anatomía, normalmente los libros de anatomía estudian es el lado derecho del cuerpo, casi siempre, a menos que el libro especifique que es el lado izquierdo. De resto, si no especifica, es el lado derecho. Entonces tenemos el lado derecho del cuerpo, y todo lo que se aleje de la línea media del cuerpo es lateral, y todo lo que se acerque es medial. Por ejemplo, el antebrazo siempre va a estar lateral a la cadera, o el pulgar siempre está lateral al resto de los dedos. A nivel del pie, entonces lo que está hacia arriba, ¿verdad? Lo que está hacia arriba va a ser dorsal, lo que está hacia abajo va a ser plantar o caudal. Igual tenemos una nomenclatura que usamos mucho en los miembros. En vez de usar lo que es superior, lo que está hacia el brazo, ¿verdad? Hacia el brazo, hacia el hombro, va a ser superior. Lo que está hacia abajo, hacia el antebrazo y hacia la mano, va a ser inferior. Normalmente se trabaja así, pero en traumatología usamos estos términos de proximal y caudal. Proximal es todo lo que se acerca al miembro, a la raíz del miembro, que en este caso en el miembro superior el hombro, todo lo que se acerque al hombro es proximal, todo lo que se aleje del hombro es distal. Igualmente a nivel del miembro inferior, todo lo que se acerque a la cadera es proximal, y todo lo que se aleje de ella es distal. Igual tenemos algunas series de movimientos, que tenemos lo que es todo movimiento, ¿verdad?, que es hacia adelante en el miembro superior. Todo movimiento que es hacia adelante en el miembro superior es flexión, y hacia atrás es extensión. Perdón. Aquí no se me pasó los movimientos de abducción y aducción. Bueno, ya conocen que todo movimiento que se aleje del cuerpo es abducción, o abducción como dicen algunos, pero es abducción lo correcto. Y si es hacia medial, aducción. En el miembro inferior solamente llamamos flexión hacia adelante cuando es la cadera. De resto, todo el miembro de la rodilla hacia abajo es flexión, hacia atrás. Todo lo que es de la rodilla hacia abajo que se mueva hacia atrás es flexión. Caso contrario, entonces la cadera cuando se mueve hacia atrás es extensión, pero cuando es de la rodilla hacia abajo, todo lo que se mueve hacia adelante es extensión. Igual tenemos la muñeca, si es hacia dorsal es extensión, hacia volar, a la palmar de la mano, es flexión. Igual tenemos los movimientos de la columna, ¿verdad? Y en el pie sí también tenemos una diferencia en que normalmente cuando movemos el pie hacia arriba, como hay un poquito de diferencia en cuanto para llamar si es flexión o extensión, entonces se decidió que
Cuando se sube el pie hacia arriba lo llamamos dorsiflexión porque estamos pegando el dorso a la pierna. En cambio, cuando llevamos el pie hacia abajo, como estamos llevando la planta del pie casi hacia la pierna, más cerca de la pierna, entonces lo llamamos flexión plantar. Tenemos los movimientos de elevación y depresión de los hombros, y muy importante también los movimientos de supinación y pronación. Así como tenemos este paciente aquí que tiene las manos hacia adelante, este movimiento de llevar las manos hacia adelante es supinación. En cambio, cuando llevamos el pulgar hacia medial, llevando el dorso de la palma de la mano hacia atrás, entonces es un movimiento de pronación. Inversión y eversión también son términos como decir supinación y pronación en el pie. Lo único es que son movimientos combinados. Es decir, la mano tiene la capacidad de hacer pronación y supinación puras, tiene la capacidad de hacer flexión y extensión puras, y tiene la capacidad de hacer abducción y aducción puras. En cambio, el pie no. El pie hace supinación y a la vez hace aducción, y entonces esta combinación de movimiento lo llamamos inversión. Caso contrario lo llamamos eversión, pero de todas maneras lo voy a explicar mejor cuando estemos allí en la parte del tobillo y del pie. De todas maneras, si tienen alguna duda la pueden hacer sin ningún problema. Lo que los voy a volver a explicar era los términos de supinación y pronación, que es en el miembro superior, y o sea en la mano, y eversión e inversión, que es en el miembro inferior, en el caso del pie. Resulta que en la mano la supinación tú la puedes hacer pura, es decir, la puedes hacer sin que la mano haga flexión o extensión y sin que haga aducción o abducción. Al permitir eso, entonces llamamos supinación cuando la palma de la mano está hacia adelante y pronación cuando está hacia atrás. En el caso del pie, si uno quiere enseñar hacia adelante la planta del pie, es imposible hacerlo sin que se combinen otros movimientos del pie. Por ejemplo, veamos este pie aquí, ¿verdad? Que me quiere enseñar la planta del pie, pero él a la vez va a tender a hacer aducción del pie y a la vez va a hacer también flexión plantar del pie. Entonces, cuando combinamos el movimiento de supinación del pie más aducción más flexión plantar, a eso lo llamamos inversión. Es decir, uno dice el movimiento de inversión y es la combinación de esos tres movimientos. Ellos se tienen que combinar para poder yo visualizar la planta del pie. Y si yo quiero llevar la planta del pie hacia afuera, como está este pie, que lo llamamos movimiento de eversión, es la combinación, porque no la puedo hacer pura, es la combinación de la pronación, de abducción del pie y de dorsiflexión del pie. Eso es por la conformación de los huesos y de los músculos al nivel del pie, que vamos a decir que no son movimientos puros en comparación con los de la mano, porque obviamente la mano la usamos como una herramienta, en cambio el pie lo usamos para simplemente caminar. Entonces ahora vamos a hablar de lo que es la orientación en el espacio, en la parte de anatomía. Tenemos, ¿verdad?, que como habíamos dicho al principio, que el cuerpo lo podemos orientar, dividir en tres planos, que yo los he llamado siempre como vidrios. Un vidrio sagital que me parte el cuerpo, que divide el cuerpo en derecho e izquierdo. Un plano frontal, ¿verdad?, que va de un vidrio que va de un lado al otro y me divide el cuerpo en anterior y posterior, y un plano horizontal que me divide el cuerpo en superior e inferior. Este es un video que lo pueden hallar en un canal de YouTube que se llama Anatomía 3D,
Lyon, que es en la universidad en Francia donde estudió textil en la anatomista. Entonces tenemos aquí, fijémonos, lo que es el plano sagital, ¿verdad? Tenemos un plano sagital, ¿verdad? Que, como les había dicho, me va a dividir el cuerpo en lateral y medial. Bueno, en el caso de él normalmente está en el medio del cuerpo y me divide en derecho e izquierdo. Pero cuando este plano pasa en esta porción del cuerpo, pasa paralelo al sagital, entonces me va a dividir en un plano medial y uno lateral. Entonces, resulta que, ¿verdad? Tenemos aquí estos tres cortes, que son cortes en el plano sagital. Entonces tenemos este corte aquí de la cabeza, si vemos, que entonces lo que está hacia arriba es superior, hacia abajo inferior, hacia aquí hacia adelante anterior y hacia atrás posterior. Pero entonces, para que nos vayamos imaginando, entonces están lo que son los ejes que lo atraviesan. Entonces tenemos este eje, ¿verdad? Que este eje que va de superior a inferior, ¿verdad? Que tenemos aquí el eje superior inferior, permite que entonces el cuerpo gire, este pedazo del cuerpo va a girar en este sentido de la flecha a través, el eje va de superior a inferior, y entonces es como si yo lo clavo así como cuando estoy haciendo una parrilla, un pincho. Clavo el cuerpo aquí, ¿verdad? Y empiezo a girar el cuerpo en ese sentido. Al colocarlo a girar, entonces estoy girando a través del plano axial u horizontal. Recordemos que el plano horizontal es este, ¿eh? Entonces estoy girando, como decir, paralelo con él. Igual, si yo clavo una barra, habíamos dicho que los ejes lo vamos a llamar como si fueran unas barras que estamos atravesando en el cuerpo. Si atravesamos la barra aquí en la nuca de posterior a anterior, empezamos a girar esa cabeza, ¿verdad? Entonces ella va a girar a través del plano coronal. Va a girar a través del plano coronal. Entonces, este es un corte, un plano sagital que puede girar a través del plano coronal y a través del plano axial. Igual tenemos el plano frontal, ¿verdad? Que entonces me va a dividir el cuerpo en un pedazo anterior y un pedazo posterior. Estos son pedazos de ese mismo video. Entonces, en el caso de la mano, hemos hecho un corte coronal dividiendo un pedazo posterior y uno anterior. Entonces, le pasamos una barra a esa mano, una barra que vaya de superior a inferior, o lo que llamamos de proximal a distal, y entonces ella, ¿qué va a hacer? Va entonces a girar, ¿verdad? Entonces el eje superior inferior permite girar en el plano axial, va a hacer un giro en el plano horizontal como estábamos haciendo con la cabeza anteriormente. Pero también podemos clavar una barra de lateral a medial, y entonces la mano va a girar a través del plano sagital, del plano que teníamos anteriormente. Va a girar a través del plano sagital, porque va a girar, como decir, de superior a inferior. Van a ver que algunas palabras están mal escritas, pero no es que están mal escritas, sino que el video fue hecho en francés. Entonces tenemos el plano horizontal, ¿verdad? Que entonces nos va a dividir el cuerpo en superior e inferior. Y entonces tenemos aquí los cortes, ¿verdad? Tenemos este corte, por ejemplo, del pie, que aquí tenemos hacia anterior, ¿verdad? Aquí tenemos hacia anterior y aquí hacia posterior, medial y lateral. Y que entonces
si atravesamos una barra de anterior a posterior, ¿verdad? Entonces el pie va a empezar a girar en el plano a nivel paralelo en el plano coronal. Igual si atravesamos esta barra de medial a lateral, perdón, de medial a lateral, el pie va a girar, como decir, de posterior a anterior, es decir, paralelo al plano sagital. Igual tenemos otros términos aquí que son los del corte y vista. Entonces, en un corte sagital, ¿verdad? En un corte sagital tenemos dos vistas, medial y lateral. Hacemos el corte, ¿verdad? Como les había comentado. Y el plano sagital nos parte en un corte medial y corte lateral. Normalmente, entonces, como estos son, vamos a decir, los cortes que vamos a ver en una tomografía, normalmente el corte de la tomografía, el corte que se ve siempre es a nivel medial, es decir, como si estuviéramos viendo el cuerpo de esta manera. Siempre es medial. Siempre estamos viendo todos los cortes sagittales, pero los pedazos mediales. Obviamente que entonces podemos orientarnos en lo que es posterior y anterior. Tenemos entonces en el corte frontal, ¿verdad? El plano frontal me va a cortar el cuerpo, a dividirlo en anterior y posterior. Tenemos entonces una vista posterior y una vista anterior, que en el caso de las tomografías, en los cortes coronales, vamos a tener normalmente una vista posterior. Y el corte horizontal o axial, ¿verdad? Entonces me va a dividir el cuerpo en un pedazo superior y en un pedazo inferior. Igual, obviamente, podemos tener una vista superior, en este caso una vista inferior, perdón, y el otro una vista superior. En el caso de la tomografía, cuando estamos viendo cortes axiales, siempre es de una vista inferior. Igual tenemos una orientación de cuando estamos viendo una estructura. En el caso de que estamos viendo la pelvis, si se fijan en este dibujo, en este video, él va a ir cambiando, ¿verdad? Aquí, esto que ustedes ven aquí, va a ir cambiando dependiendo, él va orientando la pelvis, dependiendo cómo lo va orientando, y entonces va cambiando aquí cuál orientación estoy viendo yo en este momento. Por ejemplo, en este caso estoy viendo la orientación anterior, tengo una vista anterior, entonces después se me va hacia un lado, ¿verdad? Mientras estoy hacia un lado, entonces es una vista anterolateral porque estoy entre anterior y lateral. Hasta que llego al sitio lateral donde estoy completamente lateral, en este caso a la pelvis. Sigo girando, entonces voy a quedar ahora lateral, posterolateral, posterior, posteromedial, medial, anteromedial. ¿Ah? Ahora voy hacia arriba, anterosuperior, superior, postero superior y quedó posterior, postero inferior, posterior inferior, perdón. Igual esa vista yo la puedo combinar en tres ejes. Fijémonos aquí, estoy anterior, pero a la vez estoy lateral y a la vez estoy un poquito superior. Es por eso que podemos decir una vista anterolateral y superior. Es decir, estamos combinando las tres vistas o los tres ejes.
También tenemos otra definición de lo que es la oblicuidad de los ejes. A veces los ejes pueden estar orientados en los tres espacios. Entonces tenemos un primer ejemplo de un eje que va orientado en un solo plano. En este caso, por ejemplo, el eje transversal aquí de los cóndilos femorales va orientado paralelamente aquí de lateral a medial con el plano frontal. Entonces yo sencillamente cuando el libro me está describiendo el eje de los cóndilos, él sencillamente describe que va con un eje que va latero-medial. Pero puede ser que se combinen dos ejes. En el caso, por ejemplo, del fémur, del eje longitudinal del fémur. Sabemos que el eje longitudinal del fémur pasamos una barra a través de todo el fémur, ¿verdad? Y vemos que entonces el fémur está orientado de superior a inferior, pero a la vez está orientado de lateral a medial. Por eso cuando nosotros estamos leyendo la descripción del fémur, lo vamos a leer así: una combinación de dos ejes, es decir, va a ser oblicuo porque va de superior a inferior y a la vez de lateral a medial. O el libro puede decirlo al revés. Puede decir, bueno, él va de medial a lateral, pero tengo que decir que va de inferior a superior. Igualmente, con respecto a los tres ejes, que conocemos también lo que es la orientación del cuello femoral, que entonces sabemos que el cuello femoral está normalmente orientado, ¿verdad?, de lateral a medial, pero si vemos también va orientado de inferior a superior, pero tiene una tercera orientación que entonces él va de posterior a anterior. Y lo vemos aquí. Aquí estamos completamente lateral y vemos que entonces él está orientado también, el cuello femoral, de posterior a anterior. Tenemos en este caso también la apófisis transversa, que está orientada hacia lateral, hacia posterior y hacia superior. Quería también que pudiéramos tener claro, ¿verdad?, lo que son los términos de varo y valgo. En el caso, aquí de verdad que se me pasó al principio colocar las divisiones, sino que me puse a buscar las rayos X y tracé las líneas y se me pasó colocar al principio las definiciones de valgo y varo. Pero fijémonos que entonces, como sabemos, cuando tenemos una fractura o queremos hacer un ángulo, ¿verdad?, que como ya sabemos desde el principio que un ángulo es una intersección, ¿verdad?, entre dos líneas. Entonces el varo y el valgo sencillamente lo que nos van a hacer es ayudarnos a decirnos hacia dónde está orientado ese ángulo, si ese ángulo está orientado hacia lateral o medial. Lo que es el término valgo y varo los vamos a usar en el contexto de un plano de un plano coronal. Es decir, traten de no ver esta rayos X, sino concéntrense en esta aquí de la izquierda primero. Vemos que este es una rayos X antero-posterior. Es decir, que cuando estamos viendo una rayos X antero-posterior, vamos a poder ver las deformidades en el plano coronal.
porque antero-posterior, en una vista antero-posterior, veo al plano coronal de frente. Entonces, el varo y el valgo son unas deformidades, son orientaciones de los ángulos que son del plano coronal. En el caso cuando el ángulo se dirige hacia lateral, entonces yo voy a decir que el ángulo está en varo. En cambio, cuando vamos a ver otro ejemplo después, cuando el ángulo yo veo que apunta, es decir, el ángulo, la punta del ángulo está orientando hacia medial, entonces es varo. Este es un mismo paciente, ¿verdad? Esta fue una rayos X anterior, un antero-posterior, y entonces este es una rayos X lateral. En este caso, que es una rayos X lateral, tratemos de imaginarnos, en la rayos X lateral, ¿a quién vamos a ver de frente? ¿A qué plano vamos a ver de frente? Vamos a ver de frente al plano sagital. Por lo tanto, entonces yo voy a tener yo puedo ver deformidades que se vayan hacia anterior o hacia posterior. En este caso, ¿verdad? Trazamos los ángulos y vemos que el ángulo se fue hacia anterior, y es lo que nosotros normalmente llamamos está en antecurvatum, es decir, la deformidad está en antecurvatum. ¿Por qué nos sirve eso? ¿De qué nos sirve eso? ¿Por qué yo necesito saber las orientaciones, trazar esas líneas que a veces como residentes de primer año son fastidiosas, tener que estar trazando todo eso, estar midiendo todos los ángulos? Bueno, porque eso primero nos va a decir qué grado de desplazamiento hay de la fractura, y segundo, cuando yo vaya a resolver esa fractura quirúrgicamente o sencillamente le voy a colocar un yeso, ¿verdad? Vuelvo a hacer la rayos X, siempre hago una rayos X postoperatoria o hago una rayos X posterior al yeso, y entonces yo me oriento para ver si se quitaron los ángulos de deformidad que había o cómo quedaron los ángulos. En este caso, que teníamos un varo y teníamos un antecurvatum, entonces lo corregimos en este caso con la placa de parahúmero que se colocó, y entonces se miden los ángulos y se ve que se corrigió. Y así debemos nosotros hacer con toda la fractura. Por eso a veces los adjuntos, uno como residente ve que como molestia, que claro, para el adjunto es muy fácil decir haz los ángulos, traza los ángulos, tal, pero esa es la idea. Cuando ustedes van a entonces a leer los sobre las fracturas, ¿verdad? Entonces, y cuando el libro empieza a definir las fracturas de húmero, la fractura de cúbito y radio, va a empezar a hablar de ángulos, va a empezar a hablar de desplazamiento hacia varo o hacia valgo, cuál tolera más, cuál tolera menos, y entonces nosotros debemos estar orientados. Entonces, bueno, yo voy a tratar a este paciente, conservador o no, va a ser dependiendo de si hacia dónde está la deformidad, si está en varo o valgo, y de cuántos grados de deformidad tiene, para entonces yo tomar decisiones quirúrgicas. Vamos a seguir aquí. Vemos esta es una foto de un libro que muestra que dependiendo de la fractura, en el caso de la fractura de húmero proximal, bueno, vamos a decir diaficiaria proximal, si está por debajo o por encima de la inserción de lo que es el deltoides, va a desplazarse. Entonces vemos aquí que lo que hace que las fracturas se desplacen son los músculos, porque los músculos, entre los huesos y los músculos hay un equilibrio de fuerzas, y esa fuerza, ese equilibrio se pierde cuando hay una fractura, y por lo tanto todos los músculos entonces empiezan a jalar para su lado. En este caso, fijémonos, cuando la fractura es distal a la inserción del deltoides, trazamos los ángulos, el ángulo se va a ir, fijémonos, trazamos los ángulos a través de la parte proximal del húmero, a través de la parte distal del húmero, y se forma un ángulo que va a la punta hacia afuera,
entonces yo digo que se va a ver una deformidad en varo. En cambio, fijémonos que cuando la fractura es proximal a la inserción distal del deltoides, entonces se me trazo los ángulos proximal y distal del húmero y fijémonos que la punta va a apuntar más bien hacia medial y entonces se me va a formar una deformidad en valgo. Fijémonos que esto es unas vistas antero-posteriores. Yo veo el plano coronal de frente y entonces hablo de valgo y varo. Si hago rayos X laterales, veo al plano sagital de frente y entonces el ángulo se me desplaza anterior y posterior. Yo puedo ver ese desplazamiento y entonces hablo de antecurvatum o recurvatum. Esta es una de las preguntas típicas también en las revistas y es qué músculos, cuáles son las fuerzas deformantes de esa fractura. Entonces nosotros, si estamos viendo que hay un desplazamiento lateral, ¿verdad? Lateral o medial, ¿verdad? En el plano coronal, quiere decir que los músculos que desplazaron esa fractura son los que hacen los movimientos en el plano coronal. ¿Quiénes son los músculos que hacen esos movimientos? O sea, ¿qué movimientos se hacen en el plano coronal? Como decíamos al principio, los movimientos de abducción y aducción. Entonces yo tengo que recordar por anatomía qué movimientos hace, qué músculo hace movimientos en el hombro de abducción y aducción. Bueno, aquí están sencillamente lo que es el deltoides y el pectoral. Entonces en este caso del varo me lo está generando el deltoides, pero en el caso del valgo me lo genera el pectoral, que está insertado aquí a nivel proximal en el húmero. Entonces aquí vemos algunos rayos X igual, para modo de práctica, pero no voy a poner a preguntarles porque ya se nos va a hacer la hora de la revista médica que tengo ahorita. Tenemos, fijémonos aquí que en una fractura a nivel supracondilio del húmero, y entonces trazo las líneas, ¿verdad? El ángulo me está apuntando hacia lateral y entonces yo digo que entonces estamos en presencia de un varo. Entonces estamos en presencia de un varo. Igual aquí está una fractura típica de distal de radio. Trazamos la línea a través del radio y de la parte distal que fue la que se fracturó, ¿verdad? Entonces el fragmento está orientado hacia posterior. Entonces cuando el ángulo está hacia adelante, porque recordemos que esto es una rayos X lateral, estamos viendo al plano sagital de frente, entonces la deformidad es en el plano sagital y por lo tanto entonces tenemos lo que es una deformidad en antecurvatum. Por otro lado, en este, ¿verdad? Trazamos la línea aquí a través del radio y esta va a través de la porción distal. Más bien el fragmento se fracturó, se desplazó, perdón, hacia anterior. Me forma un ángulo que es hacia posterior y por lo tanto entonces tengo una deformidad en recurvatum. Igual tenemos aquí una distal de radio, pero vista en el plano, en una rayos X antero-posterior. Estamos viendo el plano coronal y entonces vemos que se desplazó hacia afuera. Se desplazó hacia afuera, fijémonos que aquí está el pulgar. Por lo tanto, entonces el ángulo apunta hacia adentro. Y cuando el ángulo apunta hacia adentro, entonces estamos en presencia de un valgo. Igual tenemos aquí las fracturas frecuentes también, proximales de fémur, ¿verdad? Trazamos la línea a través de la diáfisis del fémur y de la parte proximal, ¿verdad? Y entonces aquí se nos está formando un ángulo en varo. Pregunta típica: ¿y quién está llevando ese fragmento? ¿Quiénes son los que hacen la fuerza deformante? Bueno, en este caso son los glúteos, que son los que ayudan a la abducción. Dijimos que estamos viendo en una rayos X antero-posterior que la fractura está desplazada y estoy viendo de frente al plano coronal. ¿Quiénes se mueven en el plano coronal?
¿Cuáles son los movimientos en el plano coronal? Abducción y aducción. ¿Y quiénes hacen esos movimientos en la cadera? Los glúteos. Los glúteos hacia lateral, que es el caso en que está desplazada, y los, los aductores para la aducción. Ya finalizando, igual tenemos este niño por esta parte aquí distal que estamos viendo, que entonces es una rayos X lateral, un intento obviamente de una rayos X lateral, y entonces vemos, trazamos aquí la línea, vemos que se está orientando hacia adelante y por lo tanto una deformidad en antecurvato. Por último, esta es la última lámina que quería también que les quede claro que el desplazamiento lo va a dar el fragmento distal. En este caso son dos lujaciones, pero esto también aplica para fracturas. En el caso, muchas veces, como vemos, cuando empezamos así en traumatología y vemos que esto está desplazado hacia adelante, decimos una lujación anterior. No, no es una lujación anterior, porque siempre vamos a decir es lo o sea, el término de desplazamiento va a ser en cuanto al fragmento distal. Aquí esta lujación se lujó el húmero del cúbito y del radio. ¿Quién es lo distal? ¿El húmero o el cúbito y el radio? El cúbito y el radio. Y ellos están desplazados con respecto al húmero, ¿hacia dónde? Hacia posterior. Por lo tanto, entonces yo digo, esta es una lujación posterior de codo. Igualmente aquí podemos decir, no, hay una lujación posterior, porque estoy viendo que los cóndilos femorales, que es lo más prominente, están desplazados hacia posterior, pero no es así, sino que el fragmento distal, que es la tibia y el peroné, son los que están hacia adelante. Entonces siempre va a ser de acuerdo al fragmento distal, y entonces yo digo, esta es una lujación anterior de rodilla. Bueno, sin más nada que decir, si tienen alguna pregunta, alguna duda, la pueden hacer sin ningún problema.